Algo en el mundo está cambiando. No lo ves con los ojos, pero lo sientes en el alma. Es una sensación difícil de explicar, una mezcla de inquietud, de vacío, de presentimiento, como si algo inmenso estuviera a punto de suceder, algo que no depende de nosotros, algo que ya fue anunciado hace miles de años. Muchos lo llaman casualidad, otros lo llaman destino. Pero quienes han leído las palabras de Jesús saben que nada de lo que ocurre hoy es nuevo. Todo fue dicho, todo fue advertido, y ahora todo se está cumpliendo. Jesús no habló del fin del mundo para asustar, sino para preparar. No usó el miedo como herramienta, sino la verdad como luz. Desde una colina en las afueras de Jerusalén, mientras el sol se ocultaba detrás de los montes, pronunció una de las enseñanzas más profundas de toda la historia, la que revelaba cómo sería el final de los tiempos. Los discípulos, confundidos y curiosos, se acercaron a él y le preguntaron: «Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?» Y entonces Jesús comenzó a hablar. Sus palabras, registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, siguen resonando como un eco eterno. «Veréis guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Aquellos que lo escuchaban no podían imaginar que esas frases, pronunciadas con calma y autoridad, serían siglos después titulares de noticias, predicciones científicas y realidades dolorosas. Jesús describió un futuro en el que la humanidad viviría sin rumbo, donde el amor se enfriaría y la verdad sería cambiada por mentira. Dijo que muchos falsos profetas se levantarían, que habría hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. Pero también dijo algo que la mayoría olvida. Aún no es el fin, esto es solo el principio de los dolores. Esas palabras tienen un poder extraño. No solo anuncian el caos, también revelan esperanza, porque detrás de cada advertencia hay una invitación, la de despertar, mirar más allá de lo visible, comprender que lo que está ocurriendo no es casualidad, sino cumplimiento. Mira el mundo actual, escucha las noticias, observa las calles, siente el ambiente, guerras, divisiones, violencia, desastres naturales, corazones vacíos, familias rotas, sociedades confundidas. Todo parece moverse sin dirección, como si la humanidad caminara sobre una cuerda floja que está a punto de romperse. Y sin embargo, Jesús lo describió todo, palabra por palabra. Dijo: «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Hoy esas palabras son más reales que nunca. Las naciones se enfrentan no solo con armas, sino con ideologías, con información, con odio disfrazado de justicia. Las pestes ya no son solo físicas, también son mentales, espirituales. El hambre ya no es solo de pan, es de sentido, de propósito, de amor. Y los terremotos no solo sacuden la tierra, también sacuden las conciencias. El ser humano se acostumbró al caos, lo normalizó. Vive rodeado de tragedias y sin embargo sigue buscando entretenimiento. Construye rascacielos mientras su alma se derrumba. Persigue avances tecnológicos sin darse cuenta de que su espíritu retrocede. Hemos aprendido a comunicarnos con todo el planeta, pero olvidamos cómo hablar con Dios. Jesús sabía que eso pasaría. Por eso dijo: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». Y eso, quizás, es lo más aterrador de todo. No las guerras, no los temblores, no los virus, sino el corazón humano endurecido. Hoy vivimos en un mundo donde las personas se desprecian por pensar distinto, donde el perdón parece una debilidad y la empatía
una rareza. La maldad se disfraza de progreso y la confusión se llama libertad. Jesús dijo que llegaría ese tiempo, un tiempo donde el bien sería llamado mal y el mal bien. Y ese tiempo es hoy. Pero no todo está perdido. En medio de sus advertencias, Jesús también prometió que el Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendría el fin. Esa frase, y entonces vendrá el fin, no es una amenaza, es una promesa. Porque el fin no significa destrucción, significa transformación. Es el cierre de un ciclo, la purificación del mundo, la restauración de lo que fue corrompido. Sin embargo, antes de esa restauración, vendrá la prueba. Jesús habló de una gran tribulación, un tiempo de angustia tan grande que jamás ha habido otro igual. Dijo que muchos tropezarían, que la fe sería puesta a prueba, que la verdad sería perseguida. Y es aquí donde su mensaje se vuelve más actual que nunca. Vivimos en la era de la información, pero también en la era del engaño. Cualquiera puede hablar, cualquiera puede enseñar, cualquiera puede manipular. La verdad se diluye entre millones de voces. Jesús lo anticipó con precisión. Entonces, si alguno os dijere, «He aquí, aquí está el Cristo», o «Allí», no lo creáis. Dijo que surgirían falsos cristos, falsos profetas, que harían señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Hoy, esa profecía ya no parece exagerada. Existen movimientos, líderes y discursos que prometen salvación sin cruz, poder sin humildad, libertad sin arrepentimiento. Se predica un evangelio sin sacrificio, un Dios sin juicio, un cielo sin obediencia. Y millones lo siguen porque prefieren una mentira que los haga sentir bien antes que una verdad que los haga cambiar. Jesús sabía que el enemigo no atacaría con violencia, sino con sutileza. No vendría destruyendo templos, sino construyendo distracciones. Por eso su advertencia fue clara: velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque el peligro más grande no está afuera, está dentro. El corazón humano puede volverse su propio enemigo. Puede acostumbrarse al pecado, justificarlo, embellecerlo. Puede acostumbrarse a la oscuridad y empezar a llamarla luz. Esa es la verdadera batalla del fin de los tiempos, no la que se libra con espadas, sino con pensamientos. Jesús dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Esas palabras son un ancla en medio de la tormenta. Todo cambia, las modas, los gobiernos, las culturas, pero su palabra permanece, y en ese detalle hay una verdad poderosa. Quien se aferra a su palabra no será arrastrado por el caos del mundo. A veces parece que Dios está en silencio, que no responde, que no interviene, pero incluso ese silencio es parte del plan. Jesús dijo que antes del fin habría una separación: los prudentes y los insensatos, los que oyen su palabra y los que la ignoran. Y ese proceso ya comenzó. No se trata de religión, se trata de discernimiento. Se trata de reconocer la voz del Creador entre el ruido del mundo. El fin no llegará con una explosión repentina, sino con una decadencia progresiva. Es un apagarse lento del amor, una pérdida de la sensibilidad espiritual. Y sin embargo, Jesús dejó un rastro de esperanza. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar no significa ser perfecto, significa mantenerse firme, resistir cuando todo empuja en contra, creer cuando nadie más cree. Jesús no prometió que el camino sería fácil, pero sí prometió que valdría la pena. Cada lágrima, cada esfuerzo, cada acto de fe en medio de la oscuridad tiene un peso eterno. Nada se pierde cuando se hace con amor. Y mientras el mundo corre, distraído, buscando placer y poder, los que escuchan su voz caminan despacio, pero seguros,
porque saben que lo que está pasando no es el fin, es el cumplimiento. El tiempo no se detiene. Cada día, cada noticia, cada temblor, cada conflicto, nos acerca a lo que Él anunció. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que se acerca. Y si escuchas con atención, puedes oírlo. El eco de sus palabras cruzando los siglos, recordándonos que todo lo que predijo se está cumpliendo. El sol se oculta sobre Jerusalén. El viento mueve las ramas de los olivos. Jesús mira a sus discípulos con ternura, sabiendo que sus palabras viajarán en el tiempo, que llegarán hasta nosotros. Sus ojos no reflejan miedo, sino compasión. Sabe lo que viene, sabe que la humanidad sufrirá, pero también sabe que después del dolor vendrá la luz. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Esas palabras siguen siendo su voz para nosotros hoy. Nos llaman no al pánico, sino a la preparación, no al miedo, sino a la fe, no a mirar el caos, sino a mirar al cielo. Porque al final, el mensaje de Jesús sobre el fin del mundo no es una historia de destrucción, es una historia de amor que resiste el tiempo. Es una advertencia, sí, pero también una promesa de que el mal no tendrá la última palabra, una promesa de que incluso en medio del juicio habrá gracia, una promesa de que lo que empieza con fuego terminará en luz. Jesús habló con una calma que desarmaba el miedo. No levantó la voz, no trató de impresionar. Cada palabra suya caía como una semilla que germinaría cuando el mundo olvidara su sentido y buscara respuestas en medio de la confusión. Él sabía que los seres humanos, tarde o temprano, regresarían a sus palabras, no por religión, sino por necesidad. Porque habría un momento en que la ciencia, la política y la filosofía ya no bastarían para dar sentido al caos. Y ese momento, quizá, ya ha llegado. Vivimos en una era donde todo parece moverse más rápido de lo que podemos comprender. Las guerras ya no se libran solo con armas, sino con información, con algoritmos, con mentiras disfrazadas de verdad. Las voces se multiplican, pero la sabiduría escasea. El conocimiento abunda, pero la comprensión se extingue. Jesús lo predijo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. No se refería únicamente a países, también hablaba de divisiones en las familias, en los pueblos, en las almas, porque la guerra más devastadora no siempre se libra afuera, sino dentro del corazón humano. Cuando el amor se enfría, la humanidad se congela. La violencia se convierte en costumbre, la injusticia en paisaje, el dolor en entretenimiento. Y sin embargo, incluso en medio de ese panorama oscuro, hay un propósito. Jesús no describió el fin como una tragedia inevitable, sino como el proceso de un mundo enfermo que necesita ser sanado. Estos son el principio de los dolores, dijo. No es el final del todo, sino el comienzo de una purificación. El problema es que muchos confunden la calma de Dios con ausencia. Creen que porque el cielo no responde, Él ha olvidado. Pero el silencio no siempre es abandono. A veces, el silencio es la pausa antes de un acto de amor. Jesús sabía que cada generación pensaría que tenía tiempo. Por eso advirtió, velad, porque no sabéis el día ni la hora. No dijo esto para causar pánico, sino para despertar conciencia, para recordarnos que la eternidad no empieza mañana, empieza hoy. El hombre moderno se ha vuelto experto en todo, menos en escuchar. Sabe de ciencia, de economía, de política, pero no sabe del alma. Sabe cómo conquistar el espacio, pero no cómo encontrar la paz. Y mientras tanto, la tierra gime. Los ríos se secan, los bosques se queman, los polos se derriten,
los ecosistemas colapsan y el ser humano, que se cree dueño del planeta, no comprende que el planeta está respondiendo a su arrogancia. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, dijo Jesús. Y esas señales ya están ahí, gritando desde el cielo, pero nadie escucha. Hay algo profundamente poético en las palabras de Jesús. No son solo advertencias, son espejos. Cada una refleja el estado del alma humana. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hoy el tesoro del hombre es su imagen, su éxito, su ego. Adora lo que brilla, pero teme lo que es verdadero. La tecnología se ha convertido en un Dios silencioso que promete conexión, pero genera soledad. Nunca antes hubo tanta comunicación y tan poca comunión. Jesús vio este tiempo. Lo describió con una claridad que asombra. Dijo que en los últimos días la fe de muchos se enfriaría, que el amor se apagaría, que la maldad se multiplicaría. Pero también dijo que, en medio de ese frío, habría quienes mantendrían la llama encendida. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa frase es una brújula en medio de la oscuridad. Perseverar cuando todo se derrumba, cuando todo se burla de la fe, cuando parece que creer es una locura. Hay algo hermoso y terrible a la vez en esa promesa. Hermoso porque asegura que el bien no morirá. Terrible porque implica que muchos se perderán. Jesús no hablaba en metáforas vacías. Cada palabra suya era una advertencia y un llamado. Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lo que él quiso decir era más profundo que un evento histórico. Hablaba del momento en que el mal se sentaría en el lugar que alguna vez fue sagrado. Y eso ya está ocurriendo. El templo del alma humana, que debía ser morada de luz, se ha llenado de sombras. Se adoran cosas, se veneran personas, se glorifican ideologías. El mundo se ha convertido en un altar erigido al ego. Pero incluso eso fue previsto. Jesús sabía que el ser humano buscaría ocupar el lugar de Dios, que intentaría controlar la vida, la muerte, la naturaleza, el tiempo, y sin embargo, el fin no será controlado por el hombre, será decidido por el Creador. A veces olvidamos que las profecías no son castigos, son avisos, son actos de misericordia. Dios no revela el futuro para causar miedo, sino para dar oportunidad. Cada palabra de Jesús sobre el fin del mundo es una invitación al arrepentimiento, al cambio, a mirar más allá del ruido. El mundo grita, pero Dios susurra. El enemigo asusta, pero Dios convence. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si observas, la comparación es exacta. En tiempos de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, vivía su vida cotidiana sin preocuparse por lo espiritual. Se burlaban del que construía el arca, lo llamaban loco. Pero cuando las primeras gotas cayeron del cielo, ya era demasiado tarde. Así será el final. No llegará con trompetas audibles, sino con una rutina interrumpida, con una vida que de repente se detiene. Jesús no quiso que viviéramos con miedo al futuro, sino con esperanza en la eternidad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esas palabras son una promesa para los que esperan, no una amenaza para los que temen. Significan que incluso cuando todo parezca perdido, Dios sigue al mando. Que la oscuridad no es el final, sino la antesala de la luz. Sin embargo, muchos no lo entenderán. Buscarán explicaciones humanas para lo divino, llamarán coincidencia a lo profético, y cuando el mundo tiemble, dirán que fue culpa del clima, del azar o de la política. Pero los que conocen las Escrituras sabrán, reconocerán las señales, no con paranoia, sino con paz,
Porque cuando ves la profecía cumplirse, no temes al fin, lo abrazas como una confirmación de que la palabra de Dios es verdadera. Jesús también habló de persecución, dijo que seríamos odiados por su nombre, que la verdad sería silenciada. Y eso, poco a poco, está sucediendo. Las voces que hablan de fe son censuradas, las que hablan de esperanza son ridiculizadas. La sociedad se aleja de lo sagrado y se sumerge en lo temporal. Pero aún en medio de ese rechazo, la luz sigue encendida. Ninguna oscuridad puede apagarla. Hay una frase que resume el mensaje completo de Jesús sobre el fin. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En esas palabras hay una certeza que trasciende los siglos. Todo lo que conocemos cambiará, pero su mensaje permanecerá intacto, porque no fue inventado, fue revelado. No nació de un hombre, sino del Espíritu. El tiempo que vivimos es un espejo de lo que Jesús anunció. Cada signo, cada evento, cada caos encaja en su advertencia. Pero lo más importante no es identificar las señales externas, sino escuchar el llamado interno. El fin del mundo no comienza en el cielo, comienza en el corazón. Cada vez que una persona se aleja de la verdad, muere un poco la humanidad. Cada vez que alguien elige el odio en lugar del amor, el fin se acerca un paso más. Jesús no pidió que intentáramos detener el fin. Pidió que estuviéramos preparados, porque el fin no es derrota, es cumplimiento, no es castigo, es justicia, no es destrucción, es restauración. Es el momento en que la historia regresa al punto donde todo comenzó, a la comunión con Dios. Y aunque el mundo no lo entienda, esa es la verdadera esperanza, que después del caos vendrá el orden, que después del dolor vendrá la paz, que después de las lágrimas vendrá la alegría. Esa es la promesa del reino. Jesús lo explicó todo con la serenidad de quien ya ha visto el final. No habló desde la incertidumbre, habló desde la eternidad. Sabía que sus palabras resistirían imperios, guerras, siglos, incredulidades. Y sabía que un día, en algún rincón del mundo, alguien las escucharía con el corazón abierto. Ese alguien puede ser tú. Quizás no comprendas todo, quizás aún tengas dudas, pero si algo dentro de ti vibra cuando escuchas sus palabras, eso no es coincidencia. Es el Espíritu recordándote que hay algo más grande, esperándote, que la vida no termina aquí, que hay un propósito en medio del caos, una luz detrás de cada sombra. El fin del mundo no será el fin de la historia, será el fin de la mentira, será el día en que la verdad ocupará el lugar que siempre le perteneció. Ese será el verdadero comienzo. El tiempo avanza, silencioso, como un río que no puede detenerse. Las palabras de Jesús, dichas hace más de 2000 años, siguen flotando en el aire como ecos inmortales que atraviesan generaciones. Son palabras que no envejecen porque nacieron fuera del tiempo. Cada siglo que pasa, cada crisis, cada guerra, cada señal, las vuelve más vivas. Y hoy, más que nunca, suenan como un llamado urgente. Estad preparados porque no sabéis el día ni la hora. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con propósito. Jesús nunca quiso que el fin fuera una amenaza, sino una oportunidad. Una oportunidad de volver, de despertar, de mirar al cielo con esperanza, porque aunque todo se derrumbe, su promesa permanece. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando escuchas esas palabras, algo cambia dentro de ti. Ya no ves el caos como castigo, sino como parte de un plan. El dolor ya no es sufrimiento vacío, sino purificación. Y el miedo deja de ser enemigo, porque sabes que incluso en medio de la tormenta, Él está contigo.
Jesús no describió el fin como un relámpago de destrucción, sino como el amanecer después de una larga noche. Dijo: «Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Es una imagen tan poderosa que cuesta imaginarla. El cielo abriéndose, la luz atravesando las tinieblas, los pueblos deteniendo su marcha, el silencio cayendo sobre la tierra. Todo se detiene, todo mira hacia arriba. Ese será el momento en que la historia se doblegue ante su autor. No habrá explicaciones, ni excusas, ni teorías, solo verdad. La verdad hecha presencia, la verdad que muchos negaron, que otros olvidaron, que algunos amaron en silencio. Y en ese instante, la fe ya no será una elección, será una evidencia. Pero antes de que eso ocurra, habrá confusión. Habrá señales que parecerán contradicciones. Habrá voces que dirán: «Aquí está Cristo, allí está Cristo». Habrá falsos salvadores, falsos milagros, falsos mensajes de paz. Y el corazón del hombre será probado, porque no todo lo que brilla viene del cielo. Jesús fue claro: «Si os dijeren, está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre». Esa comparación es majestuosa. Nadie puede detener un relámpago. Nadie puede ignorar su luz. Así será su regreso, inconfundible, absoluto, irresistible. El mundo se ha acostumbrado a dudar. Vivimos cuestionando todo: la historia, la moral, la fe. Pero llegará un día en que la duda morirá ante la evidencia. Y ese día, todos sabrán que cada palabra pronunciada por Jesús fue verdad. Las guerras, las pestes, la frialdad, la apostasía, la confusión, todo formaba parte del gran rompecabezas de la historia humana, que ahora se completa. Sin embargo, el mensaje de Jesús no se detiene en el juicio. También habló de redención, de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Ese es el fin del que Él habló. El fin del sufrimiento, el fin de la injusticia, el fin del miedo. Lo que para muchos será un cierre, para otros será un comienzo. Imagina ese momento: la tierra en silencio, las estrellas inmóviles, el aire suspendido, y de pronto un sonido, una trompeta, un resplandor. El cielo se abre como un velo que se rompe, y allí está Él. No como el carpintero humilde, no como el crucificado herido, sino como el Rey glorioso. Sus ojos son fuego, su voz es trueno, su presencia llena el universo, y detrás de Él, incontables luces, los redimidos, los que perseveraron, los que amaron sin ver, los que creyeron en medio de la oscuridad. Ese será el día más glorioso y más temido de la historia, porque para unos será el cumplimiento de una promesa, y para otros la confirmación de lo que nunca quisieron creer. Jesús dijo: «Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra». No porque Él venga con crueldad, sino porque muchos entenderán demasiado tarde lo que rechazaron. El tiempo de la gracia es ahora. Cada palabra que escuchas, cada respiro, cada amanecer, es una oportunidad más para despertar. Dios no quiere destruir, quiere restaurar, no quiere castigar, quiere salvar, pero el amor no obliga. Por eso Jesús advirtió, por eso habló, por eso lloró sobre Jerusalén, porque sabía que habría quienes preferirían la oscuridad a la luz. El fin del mundo, según Jesús, no es un evento repentino, sino el resultado de un proceso, la humanidad alejándose poco a poco de Dios hasta olvidar su voz. Pero incluso en ese olvido, Él sigue hablando. No desde el trueno, sino desde la conciencia, no desde el cielo distante, sino desde lo profundo del alma. A veces el fin empieza sin que lo notemos, empieza cuando dejamos de orar, cuando dejamos de amar, cuando dejamos de perdonar.
empieza en lo invisible, en lo cotidiano, en los pequeños actos de indiferencia. Y por eso Jesús llamó a velar, no a adivinar fechas, no a buscar señales espectaculares, sino a vivir despiertos, a cuidar el corazón como quien cuida una lámpara en medio de la noche. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes llevaron aceite, las insensatas no. Cuando el esposo tardó, todas se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor. «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Las prudentes encendieron sus lámparas. Las insensatas no pudieron, porque su aceite se había agotado, y mientras iban a comprar, la puerta se cerró. Esa parábola resume todo el mensaje. No sabemos cuándo llegará el esposo, pero sabemos que vendrá. Y lo único que importa es tener la lámpara encendida, el corazón preparado, la fe viva, porque cuando Él venga, no habrá tiempo de buscar aceite. El momento de prepararse es ahora. Jesús no vino a enseñarnos religión, vino a enseñarnos esperanza, a mostrarnos que incluso en el fin hay propósito, que incluso en la oscuridad hay luz, que incluso en la muerte hay vida. Por eso cada vez que el mundo parece desmoronarse, debemos recordar que no se trata del final del amor de Dios, sino del final de la injusticia del hombre. Todo lo que vemos, la corrupción, la violencia, la mentira, tiene fecha de caducidad, pero la verdad, la bondad, la misericordia, esas son eternas. Y cuando el polvo del juicio se asiente, lo único que quedará será eso, la verdad y el amor. Jesús dijo, «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esas palabras son la clave del fin, porque en realidad el fin no existe para los que creen. Lo que llamamos fin, para Dios es comienzo. Lo que llamamos pérdida, para Él es siembra. Lo que llamamos oscuridad, para Él es preparación de la aurora. Imagina un mundo sin miedo, sin lágrimas, sin dolor. Un lugar donde la justicia no sea un sueño, sino una realidad. Donde cada lágrima sea consolada, cada herida sanada, cada alma restaurada. Eso es lo que Jesús prometió, no un final trágico, sino una nueva creación. Y mientras el reloj profético avanza, su voz sigue sonando. No temáis, porque el que está con él no teme al fin, lo espera. Lo reconoce no como una amenaza, sino como la llegada del amor definitivo. Cuando leas estas palabras, no las tomes como historia antigua. Son para ti, aquí y ahora. No importa cuán lejos creas estar, cuántos errores hayas cometido, cuántas veces hayas dudado. Su gracia aún está disponible, su puerta aún está abierta, y su voz aún susurra. Ven. El fin no es algo que se mira con miedo, sino con fe, porque detrás del fin está el rostro de quien todo lo comenzó. Y quizás esa sea la razón por la que Jesús habló del fin con tanta ternura, porque sabía que lo que asusta al hombre es, en realidad, la antesala de su mayor esperanza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mantenernos despiertos, amar más, juzgar menos, buscar más al Creador y menos distracciones, perdonar más rápido, agradecer más a menudo, vivir con los ojos puestos en lo eterno, porque cada acto de amor es una antorcha que ilumina el camino del regreso. Jesús vendrá. No lo dudes. Su palabra nunca ha fallado y no fallará ahora. Cuando todo termine, cuando las luces del mundo se apaguen, su luz brillará más fuerte que nunca. Y ese será el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo ignores. Escríbelo en tu alma, compártelo con otros. Suscríbete para seguir escuchando las palabras que dan vida.
no por un algoritmo, sino porque el tiempo se acorta, y cada palabra que siembra esperanza puede salvar un alma. Jesús lo dijo, el mundo lo negó, pero el tiempo lo confirma, sus palabras se están cumpliendo. Y aunque el fin parezca oscuro, recuerda, después de la noche más larga, siempre amanece. Y cuando amanezca, la primera luz que veremos será la de Él,